Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro de Interior, experto en temas penitenciarios y demás, para hablar sobre la coyuntura del día y de la semana. Buen día, doctor Guadalupe. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, más bien. Entiendo que hace tiempo que no habla con los medios, hace poco lo vimos en Canal N después de un buen tiempo. Y ahí Así es, tocó más de temas. un año. Perdón. Y ahí tocó. Más de un año que he estado fuera Más de un año, así voluntariamente. es. Más de un año. Y ahí tocó temas bien interesantes que nos gustaría desarrollar. Usted dice, todo el mundo afirma que hace 8 años no hay cárceles, pero usted recordó que en su gestión y durante un buen lapso del gobierno de Antauro, perdón, de Ollanta Humala se hicieron 10 cárceles. Antauro estaba preso, él no Antauro construía las estaba preso. cárceles, él buscaba 10 evadirlo. cárceles, ¿es así? Efectivamente, inauguramos 10 cárceles. En primer lugar, destrabamos muchos proyectos que había dejado el gobierno anterior, que eran penales chicos, sobre todo en la selva, sobre todo licitados por Aurelio Pastor, curiosamente. Curiosamente. Pero se pudieron inaugurar penal de Tarapoto, el penal de Juanjuy. Ya digo, todos los encontramos, salvo el de Tarapoto, el de Pampas de Sananguillo, que ya estaba casi listo. Los demás tenían muchos problemas, sobre todo por las constructoras, que claro, pedían adicionales, ¿no? Porque eso es parte de, ¿no es cierto? Te tiras abajo en el precio, ganas el concurso y después pides adicional, ¿no es cierto? Las Entonces, claro, adendas. ahí tuvimos problemas y al final, en total, entre penales digamos, totalmente nuevos o totalmente remodelados, llegamos a 10 penales, que eso fue un hecho también inédito en el INPE, porque normalmente cada gobierno construye un penal. Y en este caso, y hay que reconocer, hubo voluntad política y también presión de mi parte y del equipo para poder construir penales, ¿no? Y se pudo hacer, o sea, que se puede hacer, así de simple. O sea, si ya se hizo, más aún ahora se podría realizar. Ahora, muchos de los casos hay que repasar, ¿no? Usted como dice, algunos fueron ampliados, otros fueron terminados, otros sí se hicieron de cero. Hubo también casos que se frustraron, ¿no? Usted mencionaba el caso de lo que pasó Chiquitos. con Iquitos, ¿no? Bueno, Fátima Satipo, Río Negro, ¿no? Pe- Ahora, todos esos son nuevos, perdón, nuevos o totalmente remodelados. ¿Ah? No Remodelados. estamos hablando de ampliación. O sea, 10 Ujú. totalmente remodelados. O sea, o nuevos o totalmente remodelados. Aparte venían las ampliaciones. Trujillo Varones, Chimbote, por ejemplo, ¿entiendes? Pucallpa, Trujillo Mujeres Iquitos también, creo, también, ¿no? pero ahí nos encontramos con un tema de arbitraje. El tema de Arequipa, dejamos todo listo para la licitación. Tengo entendido que lo de Arequipa también, el penal ahí en Socabaya, comenzó la obra, digamos, y al final la constructora quebró, pero no por temas que tuvieran que ver con el INPE, sino parece que tenían problemas anteriormente. O sea, no es fácil construir penales, ¿entiendes? No es fácil, pero ahí digo, a pesar de todo, se pudo hacer gracias a una eficiente gestión del equipo del INPE, el equipo de infraestructura, y ahí nos trajimos, y hay que mencionarlo siempre, a 25 gerentes públicos de servir. Con eso se dinamizó muchísimo el INPE y pudimos hacer obra. El de Arequipa se quedó ahí entonces por el tema de la constructora. Hasta ahora yo sé que sí, porque abandonaron la obra. O sea, hubo después, se licitó. O sea, lo de Arequipa es un penalazo, es hacer otro Socabaya, digamos, ¿no? O sea, Mm. ampliar todo el terreno que teníamos, hacer proyectos de ese tipo, ¿Y, demora tiempo. y dónde es, Y perdón? me dice que ahí en Socabaya, en Arequipa, Ah, en ahí, el mismo lugar era ampliar, hacer prácticamente otro penal igual al que otro, ya existía. claro. Entonces, es un penal grande, o sea, lo que voy es una obra grande. Entonces, eso quedó a la mitad. Pero ya digo, por problemas de constructora, sé que están ya liquidando el tema y se va a volver a lanzar. O sea, cuanto antes esperemos que Ajá. eso se termine. Y antes de Arequipa mencionó otro caso, ¿no? Que creo que es, los cortamos, que también quedó en nada. El, Lo de Iquitos, por arbitraje, entramos a arbitraje, pero ya conocemos todos cómo funcionan los árbitros y me dicen que ya se terminó. Río Negro fue un tema que ya estaba al 90%, se trabó con la constructora, entramos a juicios. Yo tuve que ir personalmente, me acuerdo, con un canal de televisión para un poco preguntarle al juez por qué no daba la sentencia y ordenaba que se liquide, ¿no? Porque ahí también hay otro tipo de problemas cuando uno entra en el área judicial, ¿cierto? Pero finalmente se- logramos sacar la obra. Entonces, eso lo hicimos en muchos sitios. Ahora,
penal de Chincha, y hay que decirlo porque dice, comenzaron de cero. No, comenzamos de -100. Carlos, cuando entramos al INPE y fuimos No a había ver, terreno. lo primero que te... No, no, pero no te digo de broma, ¿eh? Es decir, ¿por qué te digo -100? Porque llega una carta de un estudio de abogados de una constructora que el INPE le había ejecutado su carta fianza, si no me equivoco, entonces, o sea, ya llegamos con problemas. Para hacerla corta, ellos habían movido 4 piedras y querían que le paguemos, pero lo peor de todo era que el terreno donde habían movido las piedras ni siquiera era del INPE, o sea, se habían equivocado de terreno, ¿entiendes? Entonces, Claro, era comenzar de -100 todavía, ¿no? O sea, encima claro. que no tienes terreno ni plata, todavía pierdes. Y ahí tuvimos que conseguir otro terreno, conversar con la comunidad, con las autoridades, e inauguramos el penal de Chincha, penal nuevo. Cochamarca es otro ejemplo de lo que sí se puede hacer, y ahí conversamos con la comunidad que nos dio el terreno, Ujú. se conversó con la directiva, trajimos a la directiva a Lima para que vea cómo son los penales que queremos construir, lo llevamos a Ancón 1, me acuerdo, y ahí se inauguró, ahí está funcionando para 1.200 personas, creo que es el penal moderno más alto del mundo, ¿ok? Para 1.200 personas, puedes googlearlo ahí para que veas, entiendes un Ujú, poco de qué se trata. O sea, Chayapalca, para tener una idea, tiene capacidad para 200 internos. ujú. Cochamarca tiene para 1.200 internos, o sea, 6 veces más grande que Chayapalca y prácticamente están a la misma altura. La gran diferencia es que Chayapalca está a 5 horas de Puno o de Tacna, mientras que Cochamarca está a media hora de Cerro Pajo. Porque ese es un tema fundamental. La gente dice, vamos a construir penales, ¿dónde? En La Puna. Y después los servicios para gestionarlo, la accesibilidad. Claro. Y eso es un poco las graciosas iniciativas que nos cuesta a todos los peruanos de los congresistas que quieren reabrir el CEPA, Frontón y otras excentricidades de nuestra O sea que finalmente conocida. estas excentricidades es más un tema name dropping de memoria que se recuerda a esos penales y no otros que probablemente sea más realista hacerlo. Bueno, haría un penal para congresistas, en todo caso, en el frontón, a ver si les gustaría, ¿no es cierto? Usted dice Dicho que sea de ahí paso, podría ya haber... tendrían que cerrarse, Mm, cerrarse también Barbadillo, ¿no? Ya Fujimori salió de ahí, ya no tiene sentido que exista Barbadillo, en mi opinión, porque mira, el penal más caro del Perú es Barbadillo, per cápita, o sea, per diem per cápita. de repente están Barbadillo. esperando que venga otro huésped, pero usted dice... O puedes colocarlo en otro penal como Ancón 2. El problema era que Fujimori sí necesitaba asistencia médica inmediata, entonces Claro, era, digamos, trasladarlo podía resultar muy peligroso. El segundo penal más caro es Chayapalca, justamente por accesibilidad, por claro. distancia. Entonces lo que están proponiendo de Frontón o el CEPA, realmente bien creativos y Usted bien, dice que bien podría originales, ¿no haber... es cierto? Nadie se le ha ocurrido, o sea, mira, qué bien, o sea, Usted dijo bárbaros, incluso que... bárbaros, realmente. Entonces no tiene ningún sentido, ni económico, ni de Ah, accesibilidad, ni de gestión, ni de funcionamiento. Te digo, a menos que ellos quieran ir a ese penal y que hagan en vez de construir su club en otro lado, los congresistas hagan su propio penal, ¿no? claro. Usted dice que incluso podría ser usurpación de funciones, ¿no? En el sentido de qué hace un congresista, en el caso yo mencionaba de Soto, Mm, usando recursos del Estado como la Marina, ¿ok? Para hacer una propuesta que no le corresponde al Congreso, a los mm, congresistas, sino al Ejecutivo. Es decir, ¿qué hace un presidente de un Congreso tomando lancha para ir al frontón y decir, aquí se tiene que construir un penal? Si no le corresponde eso, pues no tiene iniciativa de gasto. Entonces, aparte que ni siquiera tiene lógica. Alguien le dijo ahí a alguno de sus asesores, también debe ser brillante como él, mm, y que nos cuesta a los peruanos, ojo, porque nosotros le pagamos. ¿Ah? mm. Yo siempre he dicho, hay libertad de expresión, libertad de opinión, todo el mundo puede opinar. Pero no, nosotros le pagamos a esta gente para que haga propuestas serias, ¿no? Entonces ahí el frontón, como ya contestó el presidente del INPE, y sé que hay informes técnicos del INPE, mira, todo penal, primero tienes que ver es el suelo. ¿Qué suelo tienes? Segundo, tienes que ver los servicios que tienes. Tercero, tienes que ver en gestión de penal. Mira, 3 cosas. Mm, El suelo del frontón es una isla, es árida y no hay espacio. ¿Ok? mm. Servicios, no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada. Gestión, ¿cómo llegan los empleados penitenciarios para que vayan y salgan todos los días de allá? ¿Cómo vas? O sea, es absurdo, ya digo, no sé qué término usar para describir la barbaridad y originalidad de los padres de la patria.
Usted comentaba que uno de los problemas para hacer penales era el Minjus, a partir de un episodio que tuvo, ¿no? Creo que era con San Jorge. Sí, pero no fue el único caso, ¿ah? Lo de San Jorge, hay otro que también no se ha investigado. Creo que Canal 2 sacó un tema, hay un penal en Arequipa que está medio construir, y ese es todo un tema. ¿Ah? El Ministerio de Justicia, por obra y gracia de Eda Rivas y Daniel Figalo, hicieron una, digamos, organización, una dirección de inversiones para construir penales. ¿Qué tenía que ver el MINJUS con construir penales si el INPE ya los estaba construyendo? Nada, han gastado más de 200 o 300 millones de soles y no han construido una sola celda. También eso es pérdida para todos los peruanos. O sea, y generalmente el MINJUS, el problema, Carlos, y hay que decirlo con claridad, este, yo ya estoy proponiendo que el INPE sea un organismo que tenga una autonomía relativa, inclusive en modo extremo, pero digamos, para que vea un poco la propuesta y la necesidad, es que podría ser un ministerio, dada la importancia que ha tomado el tema de seguridad ciudadana y el tema de las cárceles dentro de la seguridad ciudadana. Si no, miremos Ecuador, si no, miremos Venezuela, si no, miremos Colombia, si no, miremos Brasil, ¿ok? Por poner países vecinos. Entonces, esto tendría que lograr más independencia técnica, porque cada ministro, te lo digo así, Carlos, cada ministro de justicia que entra, ¿qué hace el INPE? Primero lo tiene que pasear al ministro por todos los penales. O sea, el ministro nunca entra a un penal, no conoce presos ni en figurita, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor habrá entrado a la sala de abogados. Pero claro, como jerárquicamente pertenece al Ministerio de Justicia, el ministro agarra y cambia la directiva del INPE o dice vamos a hacer acá, vamos a hacer allá. No tiene ningún conocimiento y tampoco lo tiene que tener, no sé si me dejo entender. Claro. Es decir, los abogados no son todistas y el tema penitenciario es muy, muy específico, muy concreto, muy particular. Pero el problema no es la ignorancia de los ministros de justicia. El problema es su pretensión de conocimiento, es decir, creer que saben. Entonces exigen, determinan, deciden, como Eda Rivas y Daniel Figalo, ya digo que crearon esta unidad de inversiones que ha gastado millonadas para no construir una sola celda en 10 años. ¿Cómo se llama esta unidad, perdón? Tiene un Eh, nombre. unidad de inversiones o algo así. Está ahí. Rocío Silva Santisteban le pidió un informe a cuando era ministro Eduardo Vega, le pasó un informe de los millones de dólares que se habían gastado y no sé, y hasta ahora, ya digo, y Canal 2 lo sacó hace un par de semanas visitando este penal, aparte que un megapenal en medio de la nada. El Y de ahí otra Arequipa. vez. Sí, pero no es el de Socabaya, no es el dentro de Arequipa, pertenece a la región. Quería hacer uno en Ica y otro en Arequipa, no sé cuál de los dos han ido. Está en medio de la nada, entonces, ¿cómo la accesibilidad que tú tienes? ¿Me entiendes? ¿Cómo llegas? ¿Cómo van los empleados penitenciarios? Si pasa algo, alguna emergencia médica o de seguridad, ¿cómo llega la ayuda? ¿Cómo evacúas también a la gente? O sea, te digo, zapatera tu zapato. No sé si me dejo entender. Entonces los ministros se creen los iluminados, se creen que saben de penales, siempre ningunean a los del INPE, los miran así de soslayo, cuando en verdad, y hay que decirlo claramente, Carlos, miren lo que tenemos al costado con Ecuador, Mm. miren lo que tenemos en Brasil, miren lo que tenemos en Venezuela. Eso no sucede en el Perú. O sea, los empleados penitenciarios dominan penal, manejan penal. Mil y un problemas, ¿ok? Mil y un necesidades, mil y un carencias. También corrupción y todo lo que ustedes quieran. Pero finalmente el INPE, ¿ok? Domina los penales, no los presos. Mm. Repito, no los presos. No estamos bajo ningún punto de vista al nivel de llegar a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y eso hay Bueno, que reconocerlo. El INPE hace su chamba. bueno, Con deficiencia, digo, y con defectos, sí, pero hace su chamba. un exministro, quizás es amigo suyo, Wilfredo Peraza, me dijo más o menos algo lo mismo porque él ha estado en el INPE, ¿no? Me dijo Claro. que, no lo dijo curiosamente, sino que curiosamente lo agrego yo, pero no ha habido desde los 80, me parece, una gran revuelta en los penales, a pesar del hacinamiento que es real, Desde el peruanos. 2013. Desde el 2003. 2013, Carlos. Es decir, hace 10 años, bueno, en 2011 hicimos una reforma en el Instituto Nacional Penitenciario. Los últimos motines los tuve yo, ojo, ¿ah? Por eso te digo con conocimiento de causa. Y cambiamos y logramos pacificar los penales. Y hace 10 años
Mira, no hay motines salvo los que surgieron con la pandemia. ¿Te acuerdas al comienzo de la pandemia que se Claro, levantaron varios penales en el claro. Perú y en todo el mundo? No ha habido toma de rehenes, salvo el año pasado, 3 venezolanos desubicados que toman de rehén a un empleado penitenciario en Piura. Aunque no ha habido mayor altercado, salvo en un pabellón de Chayapalca en el 2018. O sea, salvo esas 3 excepciones, y hay que Mm, decirlo, no hay en el Perú desde hace 10 años balaceras en los penales, cosa que era acostumbrado. mm, No hay motines, no hay toma de rehén. Cuando te digo balaceras, yo llevo ya, Carlos, 38 años yendo a penales. mm, Te digo, el 2005 nos entregaron, yo trabajaba para la Iglesia Católica y sigo asistiendo a los penales como agente de pastoral carcelaria, ok, 2 sacos de armas en Lurigancho. Y eso mm. era lo que nos daban en son de paz. Imagínate lo que había en Lurigancho, los arsenales que había y que tenía cada pabellón, ¿no es cierto? Cada pabellón tenía ahí su caleta. Entonces, eso ya no hay. Mm, Hace 10 años, repito, que se pacificaron los penales. Claro, nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Porque es como los aviones. O sea, nadie se da cuenta que no se caen hasta que se cae uno, ¿cierto? claro, Bueno, no se han caído, pues hace 10 años no se caen los claro. penales y reconocimiento a los empleados penitenciarios. Ahora, igual como usted dice, no estamos exentos de problemas, ¿no? Incluso han encontrado armas enterradas afuera de Chayapalca. O sea, Dios quiera, pero en todo caso no hemos llegado al punto todavía, como usted dice. No hay que esperar tampoco a llegar. Fuera de Chayapalca está el ejército, o el 123 del ejército, fuera de los penales lo que quiera, ¿entiendes? Hasta túneles si quiere, pero dentro ese es el tema, que los empleados Claro, penitenciarios cuidan la no vulnerabilidad. Repito, con mil y un deficiencias y claro. corrupción y llamadas extorsivas y drogas, lo que quiera. Pero comparativamente, de acuerdo a los recursos que tienes, al hacinamiento que tienes que gestionar y lo que vemos alrededor en de los países vecinos y de la región, miren, o sea, creo que hay que hacer un reconocimiento a nuestros empleados Y penitenciarios. si el problema no está ahí, ¿usted considera que está el problema en, por ejemplo, lo que se hablaba del Código Penal, que investiga el policía o el fiscal? Yo sé que no estamos saliendo un poquito de materia, pero no sé si por ahí le interesa algo de ese No, tema. yo creo, a ver, mi perspectiva es criminológica y lo que hay que diferenciar es la delincuencia como fenómeno social de la delincuencia como fenómeno jurídico, ¿ok? Entonces, yo creo más bien que hay más delincuencia como fenómeno social que como fenómeno jurídico, es decir, tendrían que haber más presos en la cárcel, ¿ok? Mm, Y la policía sí los captura, ojo. Lo que pasa es que ahí viene todo un tema que ya sabemos todos entre Fiscalía, Poder Judicial, por eso que la policía se está que se pica y mm. con razón y se queja que esto es puerta giratoria. Si la policía los captura y al mes los vuelve a capturar y al mes Así los vuelve a es. capturar, o digamos capturan un grupo grande de venezolanos con armas y el fiscal quiere que cada uno a ver si le encontraron las huellas en el arma y la fotito, quieren el video, ¿me entiendes? Disparando. No, pues, o sea, no estamos para esas cosas, ¿eh? O sea, Claro. la, la, por favor, la FIGE no está para tafetanes. O sea, la inseguridad que tenemos ahora y sabemos de las grandes organizaciones criminales peruanas y extranjeras y te pones con esas exquisiteces, porque a estas alturas son exquisiteces, gente con antecedentes, que le encuentran armamento. Por favor, ahí yo creo que hay un nudo así gordiano que hay que desatar. Porque el Ejecutivo, en el sentido de la policía, puede trabajar muy bien, pero después pasa al sistema judicial y todo lo trabaja. Y por eso que la policía se está quejando y por eso que tenemos congresistas, amigos de policías, o de línea dura, línea de derecha, es decir, exmarinos, que van por una línea más bien que la policía vuelve a su. Yo creo que los péndulos son negativos, ¿no? En el sentido de un extremo a otro, Ujú. y lo mejor es la cordura, ¿no? Ahora, ¿qué tan ciertas son qué tantas modalidades distintas trae, por ejemplo, el Tren de Aragua, que ya tiene presos en Perú, incluyendo Mamut, en fin? ¿Hay mucha diferencia o no realmente a la hora de la hora? ¿De qué? De la metodología, de la forma de abordarlos, de la forma... ¿Hay un cambio en Totalmente las reglas de distinto. juego en la hora de manejar a los presos? Totalmente distinto. Es decir, un peruano agarra, una banda peruana, digamos, agarra, va a un asalto, lo rodea la policía, ¿qué dice el perucho? Ya, tío, tranquilo, Ya ya, perdí. chorrea los fierros, ya, tío, tranquilo. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué hace el venezolano? Está rodeado, saca su fierro y comienza a disparar. ¿Ok? Comenzando para modalidad. Y aparte que, bueno, yo he estado el último semestre en Brasil, como profesor invitado en la Universidad de Río de Janeiro y he leído mucho sobre delincuencia brasilera y aproveché para leer mucho sobre delincuencia venezolana.
realmente son dos niveles distintos, muy distintos, de actuar, de robar, la violencia, el uso de armas, y eso lo vemos reflejados ahora, ¿me entiendes? O sea, el venezolano va con arma y dispara. Es más, yo he entrevistado a presos peruanos en Ancón 1, ojo, ¿me entiendes? Hablando de las diferencias de Ancón 1 para decirte que gente pesada, o sea, peruanos asaltantes, ¿ok? Y ellos mismos se quejaban de la delincuencia venezolana, ¿entiendes? O sea, decían, ellos no tienen madre, no tienen familia, ¿esto cómo van a entrar a trabajar así? ¿Ok? Mm, Te digo choros, asaltantes, peruchos. No te mm, estoy diciendo que son unos angelitos, ojo, ¿entiendes? Pero modalidades distintas. Ya no había secuestros en el Perú, Carlos, no había. mm, Ahora han vuelto. El sicariato ha bajado de precio. La extorsión se ha extendido. Entonces, porque ellos manejan una lógica de territorialización de espacios donde ellos van a dominar todo. Entonces es distinta esa modalidad venezolana o la misma modalidad brasilera territorial con la peruana. Entonces, por decirte, en Brasil o el primeiro comando da capital de Sao Paulo, en Río, donde yo estaba, el comando vermelho o el tercero comando puro, o todas las facciones que hay, digamos, toman un mojo, una favela que ahora le dicen comunidades, ¿ok? Y ellos batutean la droga, o sea, la venta de la droga, quién entra, quién sale, dominan territorio. mm. Pero ahora no solamente, claro, si vendes droga puedes hacer lo que quieras, pero ellos no extorsionan a su gente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacen? ¿Qué batutean? Ya no solamente la droga, sino, por ejemplo, el Internet. Entonces, las facciones son los que te venden Internet dentro de la comunidad. Mm. ¿Qué te venden? Balón de gas, el botellón, ¿ok? ¿Qué te venden? El agua en botella también. O sea, ya comienzan ellos a negociar de otra manera. ¿Por qué? Porque su visión es territorial. Repito, si yo domino territorio y ya vendo droga, ¿ok? Y tengo toda la logística para vender droga y el armamento y los soldados, puedo vender lo que quiera. Repito, pero en cambio el venezolano lo que hace es te extorsiona. Mm, Inclusive cuando hablamos del primeiro comando da capital de Sao Paulo, inclusive ellos se llaman hermanos, son comunidades que van para ayudarse y van inclusive para, según Gabriel Feltrau, que es un gran autor sobre eso, otros que van a matizar un poco, dice, ellos entran para pacificar y unificar las bandas criminales. Entonces eso crea menos violencia. Ya digo, el lado positivo del primero comando de la capital. No digo que sean angelitos ni mucho menos, pero mm. al menos lo que buscan es no pelearse entre ellos, sino más bien distribuirse ordenadamente con una visión empresarial. Es bien interesante. O sea, la ausencia de violencia es una señal de que está prosperando la estrategia en caso de esto del Comando de Capital, digamos. Es que justamente ellos, mira, y están ellos en 23, con esa modalidad, están en 23 estados de los 27 estados brasileños, contando la Distrito Federal. En cambio, el Tren de Aragua viene y te domina, te mata, ¿me entiendes? Batutea, es otra estrategia. O sea, entra a matar, entra, o sea, no a negociar, ¿entiendes? Y eso es lo que has querido hacer acá en el Perú, con las plazas famosas. Ahora, aquí los venezolanos no batutean droga, ¿entiendes? La gente dice droga, no. O sea, ellos van al robo, que es lo suyo, la mayoría de los presos venezolanos. Ellos van a la extorsión, ellos van a la prostitución. Eso es lo suyo. Y aquí nuestra delincuencia es totalmente distinta y nuestros hábitos de consumo de droga en el Perú son totalmente distintos a los que puede haber en otros países. Entonces hay que hacer el análisis también criminológico del tipo de delincuencia que es la venezolana, en este caso, para que veamos cómo se puede combatir. Por darte un ejemplo, Carlos, en los penales, los venezolanos totalmente dominados. ¿Me Mm, entiendes? Se sombrean. Justamente ya terminé un artículo que se llama Los chamos en cana, que va a salir ahora publicado en la revista antropológica de la Católica. Y pasó más de un año analizando a los venezolanos dentro de las cárceles peruanas. He entrevistado a 16, encuestado a 16 directores de penales, entrevistado a 5 directores, a delegados de pabellón, entrevistado a una serie de venezolanos, me he reunido con ellos más de un año. Entonces ahí uno ve las grandes diferencias y claramente los penales no dominan los venezolanos, bueno, no dominan los presos en general, pero dentro de los presos los venezolanos están sombreaditos, todavía, están sombreaditos. O sea, mm, la faitería peruana los tiene controlados, pero no llegan a dominar. En cambio en la calle sí dominan, ¿entiendes? Pues son mm. más violentos, tienen más armamento. Entonces yo creo que ahí se puede hacer una estrategia con policía también Ah, qué interesante. para manejar esta delincuencia extranjera, ¿no? Entonces, en la cárcel
digamos, están todavía porque están en minoría o porque, no, o porque al toque les meten su presión ahí A los ver, faites peruanos? son varios factores, pero a ver, minoría, ¿de qué estamos hablando? O sea, Mm, 2017, Carlos, habían 50 presos venezolanos en el Perú. 50. ¿Sabes cuántos hay ahora? ¿Cuándo? 3.250. ¿Qué bestia? En Lurigancho, solo en Lurigancho hay 900. ¿Qué bestia? ¿Ok? Pero hay otro tipo de estrategia. O sea, la violencia no es la única alternativa del manejo y la gestión. Te lo digo porque en la gestión nuestra logramos pacificar los penales. Mm, El lunes estaba en Lurigancho, que he visto un partido entre el pabellón 5 y el pabellón 9, un partido de fulbito a morir en el auditorio. ¿Ok? ¿Y quiénes eran los delanteros? Mira, curiosamente, del pabellón 5, dos venezolanos. O sea, ya se van claro, integrando. Quieran o no quieran, se tienen que integrar, hermano. O sea, estás en el Perú. La cana es claro. perucha. Bien. O sea, no vas a venir de fuera a batutear acá, que es lo que quería y es lo que quieren. No, señor. Aquí, la faitería peruana manda. Para ir cerrando, ¿y de ahí diferencias con los ecuatorianos? Choneros, Hay lobos. muy pocos ecuatorianos, ni siquiera figuran. O sea, a ver, tienes venezolanos, que son el 70% de los presos extranjeros son venezolanos. Imagínate, 70% de los presos extranjeros. Y de ahí tienes a los colombianos y de ahí tienes a los mexicanos. Ok, entonces Ecuador no es un factor determinante. No pegan como grupo nacional. Es decir, Mm, en verdad tienes venezolanos y el resto de presos extranjeros. Ya digo, venezolanos son el 70% de los presos extranjeros en el Perú. Y claro, en todos los penales, yo he visitado los 5 penales de Lima el año pasado para hacer este estudio, también Chimbote, también Trujillo, ¿ok? Y he visto las estrategias de cómo se están dominando en la cárcel a los venezolanos. Si quieren más detalle, ya digo, mi artículo Los chamos en cana, que va a salir pronto por la Universidad Católica, que lo lo vamos hemos a leer. escrito con mi colega criminóloga Lucía Nuñoven. Lo vamos a leer. Y para terminar, si bien no estamos en un tema crítico como dicen los penales, ¿qué cosas se puede mejorar? Por ejemplo, se habla mucho Todo. todo. ¿Qué es lo urgente? El tema de hacinamiento sigue siendo urgente igual, ¿no? Es que, a ver, es que un penal no se hace de la noche a la mañana. O sea, el hecho que en 8 años no haya penales inaugurados nuevos, ha habido ampliaciones y todo lo demás, porque nosotros hemos dejado Mm, proyectos, ojo, listos, ¿ah? Pero, o sea, y en 2 años no se va a inaugurar tampoco un penal, Carlos. O sea, en 10 años no se va a construir penales. ¿Me claro. entiendes? Los últimos los inauguramos en 2016. ¿Por qué? Porque demora. Entonces, pero si tú no siembras hoy día, no vas a cosechar mañana. O sea, así de claro. Entonces, tema de infraestructura es uno. ¿Por qué? Porque el primer gran problema es el hacinamiento. No es el único, Mm, es el primer gran. Y segundo, tienes que mantener los penales. Entonces, se trata de inaugurarlos. Y muchos de ellos, la infraestructura, y yo he presentado el informe, está ahí, el Ministerio de Justicia, he ido los 5 penales de Lima, digamos. He dicho todas las falencias a nivel de infraestructura, de personal, de equipamiento que hay. mm, Entonces, necesidades muchísimas desde el personal. Es decir, si tenemos capacidad para 40 y tenemos 95.000 internos, el primer problema es hacinamiento. No es el único, ¿eh? No es mm. el único. Pero ese es el principal y que ahí también se generan otros problemas. Y ya digo, estás trabajando con delincuentes sentenciados, no estás trabajando con seminaristas. O sea, Mm. y claro, pues están acostumbrados ellos a buscar la manera de delinquir y de batutear también desde dentro. Entonces la cosa no es fácil, no solamente, no es el tema de hospedaje, digamos, ¿me entiendes? Es el tema de controlar a gente que está acostumbrada, la gran mayoría, digamos, los que pertenecen a las culturas delictivas, y hay que recordar que el 70% son primarios, ¿no? Ojo, y ahí por eso digo más valor al trabajo del INPE, y hay que reconocerle, con millón de deficiencias, pero el INPE hace su chamba, conoce su chamba. Entonces, si trabaja bien y está trabajando bien, repito, con todas las deficiencias que pueden haber, es que tenemos a los penales controlados. Ya hace 10 años no hay motines, no hay balaceras, no hay toma de rehenes. La construcción de penales rápidamente en El Salvador se dice que más bien es tipo un negocio, pareciera, ¿no? A ver, a estas alturas creo que ya Bukele se quitó la careta, ¿no? O sea, con su reelección. Yo he dicho que Bukele es el Fujimori 2. Bukele se ha comprado el manual del chino, ¿me entiendes? O sea, todo Mm, lo que ha hecho el chino lo está haciendo Bukele.
Ahora, que es un gran marquetero, bueno, a eso se dedicaba antes de entrar a la política. Fabuloso, un marketing político, o sea, sabe, cosa que le falta a este gobierno y a los anteriores. Entonces, marquetero es, pero a ver, ya está reelegido inconstitucionalmente, ya pasó de Mm, autoritario a dictador, ya metió el ejército en el Congreso, ¿te acuerdas? Para que le aprueben sus presupuestos. O sea, ya no hay independencia. Para mí no hay democracia en El Salvador. Pero a ver, ¿tú crees que tremendo monstruo que nos muestran las imágenes lo va a construir en 7 meses? mm, Te digo porque modestamente también me he dedicado al tema de construcción de penal. Eso no lo construyen en 7. Hay 1.000, se supone que hay 1.000 empleados penitenciarios en el SECOT, ¿ok? 1.000. ¿Saben lo que es alojamiento para 1.000? Darle de comer para 1.000. O sea, ¿cuánto se demora en construir una casa que es para 10? mm. En 7 meses lo que has hecho es el borde, sí, claro, prefabricar y lo haces. Ya que un pabellón y eso lo muestras como modelo. Ahora, no hay 40.000 presos ahí. Canal 5, si no me equivoco, fue hace como un mes allá, y le dijeron que habían 12.000 internos. Ahora, Mm, claro, dice capacidad para 40.000 y uno alucina que hay 40.000. Te muestran un pabellón modelo y alucinas que los demás pabellones son iguales. No, a los 7 meses habrás construido un módulo, que ese es el que muestra, porque en dictadura la primera víctima es la verdad, ¿ok? Y los demás son pura cáscara, ¿me entiendes? mm, Para la galería, ya digo. Bukele, marquetero total, es decir, mm. y ahí sí, marketing político, pero ya está entrando igual que Chávez, igual que Fujimori, igual que Correa, igual que Castro, igual que Evo Morales, ya a perpetuarse en el poder, con lo cual la democracia siempre para ellos va a ser un pretexto, ¿entiendes? Cuando le entrevistan al director de penales de allá en este reportaje de Canal 5 y le preguntan, señor, ¿cuánto costó? Y le dice, ese es el morbo de la prensa que viene a preguntar esas cosas. Mira, Claro, claro. el morbo de la prensa que quiera preguntar, está preguntando cuánto costó el penal. O sea, en democracia eso sería información transparente y obligatoria en el Perú. Nos mandan esto y pide por transparencia te tienen que informar y todo tiene que estar en la web, todo, o sea, todo libre, todo transparente. En las dictaduras no. Si Bukele ya, mi opinión, ya es un dictador. Efectivo en muchas cosas, ojo, hace eficiente en muchas cosas. No en todas, pero dictador. Y los dictadores al comienzo son populares, al Claro. final todos terminan, ¿entiendes? También Como ha todos parecido, sí, sí, sí. Si hubiera que los hacer régulos, una última, grandes régulos latinoamericanos. si hubiera que hacer una obra rápida, ¿cuál podría ser? Ampliar algún penal ahorita, ¿qué es lo más factible, lo más rápido? Es que no se trata de eso, Carlos. O sea, Mm, ya digo, tienes lo de Arequipa, ampliar, pero tienes que invertir, pues, o sea, no, ok. no, no se cosecha sin sembrar. Entonces quieres cosechar así al estilo populista. Y ese es el error de los políticos. A Hay ver que qué sembrar. inauguro, ¿me entiendes? Para la foto, ¿no? Primera piedra, así pues. Pero, creo que no se trata, hay que trabajar seriamente. Y claro, los tiempos políticos no son iguales que los tiempos técnicos, pero lógicamente hay que balancear, ¿cierto? Ujú, Hay que dar, pues, cosas realistas y sembrar para el futuro. Muchas de las perfecto. cosas que uno hace en una gestión, que normalmente son breves, uno no va a inaugurar, pero ese es justamente el sentido de un verdadero político, ¿entiendes? Tener que Ujú, hacer obra para el país, no para su gobierno, ni siquiera claro, para su gestión, y menos para la foto, para el país. perfecto. Muchas gracias, doctor Pérez de Guadalupe, y hasta otra oportunidad. Amigos de Perú 21, ha sido el ex ministro del Interior y el jefe del INPE, David José Luis Pérez de Guadalupe. Gracias por tu atención y seguimos al tanto en Noticias con Perú 21. Gracias.